Immanuel Kant no se llamó así desde el principio. Ese fue un nombre que él escogió. El apellido, por supuesto, sí era ese, pero él se llamaba Emmanuel. Hombre de inquietudes intelectuales durante toda su vida, aprendió varios idiomas, dominaba el latín y aprendió bastante el hebreo. Y en razón de su proximidad con la lengua hebrea, cambió su nombre de Emmanuel a Immanuel, que lo sentía más próximo a esta lengua hebrea. Immanuel Kant nació en 1724 en una ciudad que significa la ciudad del rey. Esa es la traducción, Königsberg, la ciudad del rey. Königsberg era la capital de la provincia oriental de lo que entonces se llamaba Prusia. Este es un país que no existe actualmente como tal, pero que ha sido el origen o el antecesor o el padrino de lo que hoy es Alemania. Prusia era un terreno bastante extenso que cubría buena parte de lo que hoy es Polonia e incluso hasta llegar a Rusia. De manera que la ciudad en la que nació Kant y en la que de hecho vivió, porque nunca se alejó más de 100 kilómetros de su ciudad de nacimiento, esa ciudad actualmente no pertenece a Alemania, ni pertenece tampoco a Polonia, sino que queda situada en Rusia. Desde 1946, creo que es la fecha, se llama Kaliningrado. De modo que esta ciudad, que en tiempo de Kant, pues se llamaba la ciudad del rey, ahora se llama Kaliningrado, queda en Rusia. En esa ciudad se recuerda a Kant y hay alguna estatua pues que hace alusión a este pensador, pero evidentemente la lengua que prevalece ya no es la de Kant, sino la lengua rusa. Su fecha exacta de nacimiento es el 22 de abril de 1724. ¿Cuál es el contexto de la familia? Es una familia de clase media. No tiene demasiados intereses intelectuales, sino más bien artesanos. Los papás deciden que Kant estudie, que Immanuel estudie en lo que se llamaba el Colegio de Federico. Eso se conocía por su nombre en latín, Collegium Fredericianum. Collegium Fredericianum, que significa el Colegio de Federico. Nombre pues muy tradicional en la cultura alemana. Lo importante de este colegio es que Kant recibe ahí una formación en la piedad. Tanto la familia de Kant como el ambiente de Königsberg es un ambiente marcado por la devoción, marcado por la piedad. Este elemento es importante, ¿por qué? Porque es una rama del protestantismo que ha tomado esta tendencia. Para recordar brevemente, a comienzos del siglo XVI se inicia la Reforma Protestante con Martín Lutero, precisamente un alemán. Martín Lutero hace una traducción de la Biblia a la lengua alemana y esto une profundamente la lengua y la fe. El protestantismo alemán, sin embargo, no permanece unido, sino que va tomando como diversas vertientes. Algunas son de corte un poco más racionalista, otras son de corte un poco más devocional, es decir, más cercano a la emoción. El cristianismo que conoció Kant, este dato es importante para todo lo que digamos sobre la religión, el cristianismo que conoció Kant fue entonces el cristianismo marcado por la piedad, por la emoción. Además, un cristianismo que hace mucho énfasis en el tema de la conversión. Podemos hacer un cierto paralelo
con la predicación protestante de los evangélicos que nosotros conocemos en nuestro entorno. Es decir, una predicación que enfatiza el sí de la voluntad. Dile sí a Dios, Dios tiene salvación para ti, experimenta la alegría que Dios te da, siente a Dios en tu corazón. Kant no fue un estudiante obsesivo con el conocimiento, digamos que era una persona inteligente, pero no demasiado sobresaliente. Lo que sí debemos decir es que este tipo de formación tan piadosa, tan devota y con tanto énfasis en las emociones, produjo en él más bien un efecto contrario. Él desde esa época se empieza a preguntar cuál es el modo correcto de relacionar la religión con la sociedad. Porque recordemos otro detalle, a partir de la Reforma Protestante, Europa se divide en muchos sentidos. La unidad de Europa estaba garantizada por una institución llamada el Sacro Imperio Romano Germánico. Hay muchos cuestionamientos sobre este título, incluso hay un chiste que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, ni era germánico. Pero bueno, el hecho es que la unidad de Europa estaba asentada en una fe, una sola fe cristiana. Cuando surge la Reforma Protestante, pues obviamente surgen por lo menos dos modos de ser cristiano. Y esa diversidad, esa divergencia, va a tener en algunos casos va a ser fuente de conflicto. Para entender por qué va a ser fuente de conflicto, hay que entender que el cristianismo se presenta no como un agregado a la sociedad, sino como la columna vertebral de la sociedad. Es decir, en la Edad Media, lo que conocieron los cristianos fue que el cristianismo debía impregnarlo todo, y todo significa también el gobierno. Esto quiere decir que el ideal cristiano en la Edad Media supone que el gobierno sea confesional. Un gobierno confesional quiere decir un rey y una corte que son abiertamente cristianos. Y desde esa postura cristiana ponen los recursos del reino al servicio de la propagación de la fe. Esto se nota muy bien en el proceso de evangelización, por ejemplo, aquí en América. El nombre que eso tenía en América era, por lo menos en Latinoamérica, era el Patronato Regio. Patronato Regio quiere decir que los reyes eran los grandes patrocinadores de la fe. Esto quiere decir que en una ciudad como por ejemplo Lima, creo que es uno de los casos más notables, pero otro ejemplo sería el Virreinato de México. En una ciudad como Lima, la corona española, los reyes católicos, pues daban enormes sumas de dinero para la construcción de los conventos. Cuando uno mira lo que son los conventos de los franciscanos, lo que es la presencia de los dominicos, lo que eran los jesuitas en Ecuador, por ejemplo, eso es inconcebible sin el patrocinio de la corona. Entonces, es necesario decir esto para comprender por qué surgen tantas dificultades en Europa con la Reforma Protestante. Es decir, lo que se conoce en la historia como las guerras de religión. Efectivamente, si la manera como se interpreta la fe es haciendo presencia en todos los estratos de la sociedad, empezando por los reyes mismos, quiere decir que si el rey es católico, va a apoyar con todos los recursos, con el dinero, con la administración, con las comunicaciones a los católicos. Pero luego, si ese rey se vuelve protestante, entonces él va a utilizar su poder para tratar de debilitar a esos que han prostituido la fe, que son los católicos. De manera que las guerras de religión
no son simplemente guerras de opiniones ni guerras de palabras. Es que si el rey está de mi lado, soy un protegido y la vida fluye a favor mío. En cambio, si el rey se vuelve de la otra religión, por ejemplo, yo soy protestante y el rey se vuelve católico, quiere decir que yo voy a ser un enemigo del rey. Sé que esta manera de hablar suena un poco extraña, bastante extraña para nuestra época. Nosotros hemos vivido, creo que todos, en un contexto muy diferente. Y parte de la razón por la que nosotros vivimos en un contexto diferente es un filósofo de Prusia llamado Immanuel Kant. Porque una de las preocupaciones de él fue cómo puede conservarse una paz estable, duradera, en las naciones y entre las naciones. Y uno de los postulados de esa paz es que hay que bajar el volumen a la religión. ¿Cómo plantea Kant? Ese bajarle el volumen y la importancia a la religión es uno de los temas que vamos a estudiar en este curso. ¿Cómo propone él que se le baje el volumen a la religión? La esencia, para no dejar simplemente la expectativa, la esencia del planteamiento de Kant es este. Vamos a afirmar que la religión tiene todo el derecho de existir, pero no tiene ninguna capacidad de demostrar su verdad. Por supuesto, si tú no puedes demostrar la verdad de tu protestantismo y yo no puedo demostrar la verdad de mi catolicismo, entonces, en términos de convivencia social, tú no tienes ningún derecho a atacarme a mí o yo de atacarte a ti, porque en el fondo tenemos un árbitro que ya no va a ser la fe, que ya no va a ser Dios, sino que va a ser ¿qué? La razón. Será la razón la que sirva de árbitro entre las religiones. ¿Cuál es el origen remoto de este pensamiento tan querido por Kant? Eso de que la razón sea el gran árbitro de la sociedad. ¿Cuál es el origen remoto? Su vida de adolescente. En su adolescencia, él tomó una gran desconfianza hacia el entusiasmo, la emoción, el sentimiento apegado a la religión. Muchos años después escribió una obra, luego vamos a dar la lista de las obras de Kant. Escribió una obra que en su solo título ya lo dice todo. La religión en los límites de la razón. Es decir, es la razón la que determina cómo tiene que circular eso que nosotros llamamos religión. Bueno, ¿qué hizo después? Después de terminar sus estudios básicos, entonces la condición económica en la que estaba no era muy buena. Recordemos que su familia no tenía esa orientación académica, eran más bien artesanos, comerciantes, es decir, gente que estaba como en ese rango. Y este hombre va desarrollando un apetito del saber. Entonces, él quiere hacer estudios universitarios, pero no logra terminarlos en un primer impulso. Le toca volverse profesor privado, le toca volverse tutor. Y finalmente, con la ayuda de un amigo, en 1755, vamos llevando las cuentas, eso significa a sus 31 años de edad, logra terminar su doctorado. Él siempre quiso ser profesor universitario, tenía esa inclinación, pero curiosamente el cargo mismo de profesor nunca llegó a tenerlo con toda la propiedad que las universidades alemanas le dan a ese título. Bueno, pero ya llegaremos allá. Entonces, era profesor, no profesor con el título, es que profesor en Alemania significa mucho. Propiamente, en Alemania, en el sistema universitario alemán, se distingue muy bien entre lo que es la persona que enseña y lo que es un profesor. Enseñar pueden enseñar muchos si tienen contratos con la universidad, pero el título como tal de profesor es el de aquel que se supone que es un verdadero autor, podríamos decir, una verdadera autoridad dentro de una determinada materia. Entonces empieza a enseñar en la universidad en 1755, estuvo unos 15 años prestando esos servicios, fue catedrático hasta 1770 y entonces estaba enseñando lógica y metafísica.
La palabra metafísica es clave, porque así como Kant tiene una gran discusión con la religión, y para él la solución es que la religión entre en los límites de la razón, Kant también tiene una gran discusión con la metafísica. Y el fruto de esa discusión de Kant con la metafísica son sus obras más conocidas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. La insistencia en la palabra crítica nos está indicando un cambio de orientación que va a proponer Kant. Tratemos de entender qué es lo que le preocupa. Él es un profesor en el sentido nuestro, una persona que enseña. Él es un profesor de lógica y de metafísica. ¿Qué metafísica enseñaba Kant? Bueno, él tenía tenía una preparación, por supuesto, en muchos autores, pero el autor que él tenía más cerca es Wolff. Este autor, conviene mirarlo, no vamos a alcanzar, por supuesto, en el breve tiempo que tenemos, no podemos entrar en cada uno de esos autores, pero Wolff es uno de los autores que podemos inscribir dentro de ese movimiento que se llama idealismo en filosofía. Idealismo. Y una de las características de la metafísica de Wolff es que es muy coherente, es muy lógica, pero es como si alguien te empezara a hablar a ti de que existen, te voy a explicar la realidad, y entonces te digo, mira, en la realidad existen piezas 1, piezas 2 y piezas 3, y cuando tú unes una pieza 1 con una pieza 2, te surge una pieza 5. En cambio, cuando tú unes la pieza 2 con la pieza 3, te sale una pieza 9. Si tú unes la 5 y la 9, otra vez te sale una pieza 3. Es decir, parece como un juego de ideas que después de que se desarrolla bastante puede parecer hasta lógico. Pero la pregunta que Kant se hace es, ¿y nosotros de dónde sacamos eso? O sea, ¿eso cómo se puede demostrar? La pregunta de Kant tiene casi ribetes de desesperación o de exasperación, debo decirlo. Precisamente como profesor, él trata de preparar de la mejor manera sus clases, le gustaba la enseñanza, y él se da cuenta de que hay distintos modelos, distintas escuelas de filosofía, y cada uno de ellos va presentando sus rompecabezas, como lo que yo dije ahorita de las piezas. Mira, si tú unes esto con esto, entonces te sale esto. Entonces Kant empieza a sospechar de todo ese juego de palabras. Si hablas con un aristotélico, entonces te va a hablar de la sustancia y te va a hablar de la materia y la forma. Si hablas con un platónico, entonces te va a hablar de las ideas, el mundo de las ideas, la unidad de las ideas y no sé cuánto. Y Kant se da cuenta de que los filósofos se han pasado la vida entera discutiendo entre ellos, y cada uno lo único que intenta es que su rompecabezas, que su esquema mental sea adoptado por todos. Eso le produce una profunda insatisfacción. Él siente que la filosofía se ha convertido en colecciones de palabras, en escuelas que se parecen demasiado a un diálogo de sordos. Nadie oye a nadie. Al mismo tiempo, no se nos debe olvidar que Kant nace a comienzos del siglo XVIII y el siglo XVII ha presenciado avances dramáticos en la ciencia. Avances que parecen mostrar que la ciencia sí tiene una ruta. Entonces tú te encuentras con que Tycho Brahe tiene una cantidad de mediciones sobre los cuerpos celestes, y luego Kepler analiza las medidas de Tycho Brahe y llega a unas leyes del movimiento de los planetas, y luego llega Newton y establece las ecuaciones que explican a partir de la llamada ley de la gravitación universal cómo se mueve esto, y las herramientas que hoy conocemos como cálculo diferencial, cálculo integral, las herramientas de Newton y de Leibniz,
son herramientas que cada vez producen más resultados. Así, por ejemplo, determinar el volumen exacto de una esfera, determinar el área debajo de una parábola, determinar la longitud de una cuerda que está colgada entre dos puntos. Es decir, las matemáticas, la ciencia, tienen un avance espectacular, mientras que la filosofía parece, como dice un amigo mío, como un corcho en un remolino. Se la pasan discutiendo y cada uno solamente tiene ahí sus ideas. Esto produjo en Kant una exasperación. Llegó un momento en el que él determinó que no podía seguir enseñando de esa manera. ¿Y qué hizo? Él había dedicado muchísimos años a la actividad docente, muchos años. Pero llegó el momento en el que dijo, ya no más, no le veo sentido a eso. Porque él sentía que simplemente estaba transmitiendo opiniones que peleaban contra otras opiniones. Entonces, él trata de encontrar un verdadero fundamento. Y se da cuenta, esta es su opinión y esto es muy importante, esta es la idea con la que queda. Kant se da cuenta de que el verdadero fundamento no puede estar en la metafísica. Entonces, fíjate, educado en una religión pietista, sin embargo, desconfía de una religión emocional. Y ahora, profesor durante muchos años de metafísica, pierde, por decirlo así, la fe o pierde la certeza en eso mismo que está enseñando. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Que hay que establecer el conocimiento no a través de la autoridad de la religión y no a través de la metafísica. Hay que establecer el conocimiento a partir de la sola razón. Es decir, si lo que sirve para depurar el conocimiento, la depuración del conocimiento es la crítica, si lo que sirve para la depuración del conocimiento es la razón, entonces tenemos que tomar como base firme de todo discurso la razón. Y eso es lo que él intenta en su obra más conocida, publicada en 1781, que se llama La crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura. Kant se da cuenta que no podemos, pues esta es la versión de los acontecimientos según él, no nos vamos a poner de acuerdo sobre si iglesia católica o iglesia protestante. En eso no vamos a tener acuerdo. No vamos a ponernos de acuerdo sobre si Aristóteles, Scotto, Bacon, Hume, no vamos a ponernos de acuerdo. Como no vamos a ponernos de acuerdo en nada de eso, entonces ¿en qué nos podremos poner de acuerdo? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el piso del conocimiento? Para él el piso del conocimiento está en el acto mismo de conocer. Entonces estudiemos el conocer. En vez de estudiar los contenidos del conocimiento, estudiemos el conocer. En vez de estudiar la verdad, busquemos la certeza. Por favor, esas dos frases resumen la mayor parte de este curso. Entonces se las repito. En vez de centrarnos en los contenidos del conocimiento, centrémonos en el conocer. ¿Qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Quién conoce? ¿Qué podemos conocer? Etcétera. Segundo, en vez de obsesionarnos por la verdad, busquemos en dónde están las bases de la certeza. Y a partir de ahí, Kant establece su propio sistema filosófico que evidentemente tiene como primer paso el hecho de la crítica. Esa obra fue publicada, ya dije, en 1781, conviene tener presente esa fecha. 1781 tenemos la crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura. De ahí en adelante, lo que hace Kant es tratar de avanzar sobre esa base. Él se da cuenta de que hay que dar un giro completo, y lo llama un giro copernicano. Un giro copernicano. La filosofía no puede ser una guerra de opiniones, una guerra de palabras. La filosofía debe tener un estatuto
tan firme o más firme que el de la ciencia. Y para que la filosofía logre su estatuto, lo que tiene que hacer es no empezar por discutir la metafísica, sino centrarse básicamente en el camino del conocer. Esa es una de las tesis fundamentales de él. En los últimos años de su vida, ya esto es 1781, entonces se dedica a publicar otro tipo de obras, por ejemplo, sobre la paz, sobre la religión, y al final, esto es interesante, al final de su vida, una obra que quedó inconclusa se llama Antropología Práctica. Para Kant, el verdadero lugar del conocimiento y el primer conocido es el ser humano. Ese es el giro copernicano que él propone. En vez de discutir sobre quién conoce a Dios o quién no conoce a Dios o cómo conocer a Dios, en vez de discutir sobre quién conoce el ser, cuál es el ser, las dimensiones del ser, usted es ser humano, yo soy ser humano, entonces hablemos de usted y de mí. Entonces, para él la filosofía tiene esa característica fundamentalmente antropológica. Y todo lo demás, dice él, es un dogmatismo que finalmente puede ser rebatido por otro dogmatismo. ¿Qué autores influyen en Kant para tomar esta clase de decisiones? Pues de un modo, llamémoslo negativo, es Wolff, que es uno de los más grandes teóricos de la metafísica. Ese es el que hace todo un edificio, una estantería gigantesca, pero delante de esa estantería Kant dice, ¿y cómo sabemos eso? O sea, lo que tú cuentas es muy lógico, pero ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú dices y un sistema axiomático de matemáticas? En matemáticas tú también puedes hacer sistemas axiomáticos. Así, por ejemplo, Euclides, en su famosa obra llamada Elementos, lo que hace es poner al principio unos axiomas y luego empieza a demostrar y demostrar y demostrar corolarios y teoremas. Entonces dice Kant, pues tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer perfectamente lo mismo conmigo. Tú puedes también echar tus propios esquemas, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que existe? De hecho, su pregunta se radicaliza. ¿Hay alguien que pueda llegar a saber exactamente lo que existe, más allá de la percepción, más allá de lo que nosotros percibimos? ¿Hay alguien que pueda estar absolutamente seguro de qué es lo que es? Y la respuesta de él es que no se puede tener esa absoluta certeza. Entonces, uno de los elementos realmente, digamos, los revolucionarios de Kant es ese. No discutamos sobre lo que las cosas son en sí mismas, porque ¿quién puede garantizar que ha llegado a las cosas en sí mismas? Lo que es la cosa en sí misma es lo que él llama noúmeno. Noúmeno quiere decir la cosa en sí misma. ¿Quién puede decir que tiene ese conocimiento? ¿Cómo se puede demostrar ese conocimiento? Nosotros no lo sabemos, nosotros solo podemos hablar de los fenómenos. Fenómeno quiere decir lo que aparece dentro de nosotros, lo que aparece ante nosotros. Entonces, para Kant, el tema del conocimiento no es el conocimiento del ser, sino el conocimiento es cómo la mente humana construye su conocimiento a partir de fenómenos. El problema del conocimiento no es quién ha llegado al ser. El problema del conocimiento es ¿qué podemos decir de la mente humana para la construcción de lo que nosotros afirmamos a partir de los fenómenos? Uno se da cuenta que esas son palabras mayores. Inmediatamente uno presiente, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si empezamos a afirmar esto? ¿Qué va a pasar si afirmamos que uno no puede conocer las cosas? Si nosotros no podemos llegar realmente al noúmeno, si no podemos llegar finalmente a las cosas, entonces, ¿de verdad estamos hablando de lo mismo? ¿Qué tipo de ética podría decirse que hay? Si cada persona conoce con su propia cabeza, y si no podemos tener un asiento firme en el ser, entonces, ¿cómo se puede hablar de lo bueno y lo malo? Quizás lo que para ti es bueno, para mí es malo. Quizás lo que para ti es malo, para mí es bueno. De hecho, Kant está en la base
de una buena parte de ese subjetivismo que va a venir después. Pero la intención de él no es subjetivista. Podemos decir que aunque él da origen a una gran cantidad de corrientes filosóficas, éticas y teológicas, con muchas de esas corrientes él mismo no se identificaba. Falleció probablemente víctima de Alzheimer, probablemente por los síntomas que se recuerdan en sus biografías. Es muy posible que Kant haya padecido de Alzheimer. Murió poco antes de cumplir los 80 años de edad en la misma ciudad donde había vivido, en Königsberg. Bueno, mencionemos unas 2 o 3 cosas más sobre él como persona. Es interesante ver que toda la fuerza de su ser, él la concentró en el pensamiento, en el pensar. Podemos decir que es como una especie de apóstol de la racionalidad. No se le conoció nunca pareja ninguna. No se conservan palabras románticas, afectuosas, propuestas de ese género. No se conservan cartas de él. Sí se conserva una carta de una mujer que parece que estuvo muy interesada en él, pero nunca se supo si este hombre le interesaba a esa mujer y nunca aparece ninguna respuesta de él hacia ella. Como es natural en los tiempos en los que vivimos, desde hace unos años se ha postulado que Kant era homosexual. Pero eso tampoco ha podido ser demostrado. No hay ninguna demostración de que él haya tenido ese tipo de relación afectiva con ningún hombre. Porque en el caso de homosexuales bastante conocidos, como decir un Oscar Wilde, pues se conservan documentos donde Oscar Wilde pues habla en un tono afectivo o erótico a otros hombres. No hay nada de eso con Kant. De manera que hasta donde dan los documentos y las investigaciones, todo parece indicar que este hombre estaba tan absorto en el conocimiento que la parte afectiva, emocional y sexual estaba disminuida realmente al mínimo o prácticamente desaparecida. Ese caso no es único. Hay varias personas que han tenido esa tendencia. Por recordar a un personaje al cual Kant admiró muchísimo, Isaac Newton, pues Newton también es el caso de una persona que se concentró completamente en su edificio de conocimiento y que no tuvo nunca pareja alguna que se le conociera, ni hombre ni mujer. Newton murió de algo más de 80 años de edad y célibe y sin ningún tipo de historia afectiva o de pareja. Otra característica de Kant que se cita con frecuencia es el hecho de que era una persona extraordinariamente social. A veces pensamos que un filósofo, sobre todo de las características de abstracción que tenía Kant, un filósofo con tanta capacidad de abstracción tal vez era una persona con la que era imposible hablar. Parece que la verdad es exactamente lo contrario en el caso de él. Era una persona que gustaba de la conversación, gustaba de la vida social. Incluso en su juventud era una persona que frecuentaba mucho los salones y las fiestas, las reuniones, ese tipo de cosas, no con el propósito o no de una manera desorbitada. No vamos a decir aquí que era un ebrio, un loco, no, nada de eso. Pero claramente sí era una persona que disfrutaba de hablar con otros seres humanos. Parece que su vida social, su modo preferido de vida social era la tertulia. El conversar con otros, el hacer el ejercicio de la pregunta, la respuesta, la discusión, el análisis, el compartir con otros fue algo muy cercano a él. Y el último punto que mencionamos en este brevísimo esquema biográfico es que Kant fue conocido o es conocido por el hecho de sus costumbres regulares. Hacia el final de su vida, según las anécdotas, era una persona que tenía tan controlado todo y su vida era tan absolutamente programada que la leyenda, no le podemos dar otro nombre, la leyenda dice: los habitantes de Königsberg podían poner su reloj en la hora viendo en qué momento pasaba Kant por tal esquina, porque él acostumbraba a dar un paseo por su propia ciudad
y hacía siempre el mismo paseo, saliendo a la misma hora, con la misma velocidad, llegando a la misma hora. Es decir, era una persona extremadamente regular. Lo mismo en las hojas donde él escribía, obviamente era manuscrito. Hay apuntes de Kant en los cuales hay hojas y hojas y hojas, docenas de hojas, que tienen todas exactamente el mismo número de renglones, de margen a margen, sin ningún tachón, el mismo número de renglones, es decir, una persona extremadamente metódica. Es una de las características de este filósofo. Sociable, metódico y enteramente célibe hasta donde tenemos noticias. Estas son algunas características de él. Hablemos de sus obras. Yo les voy a pasar después un enlace con estos apuntes que ahora mismo estoy utilizando. Aquí tengo una lista de obras de él, unas mayores, otras menores, y me salen 44 títulos. Por supuesto, hay unas mucho más densas, repito, otras más cortas. En el año, vamos a empezar aquí, voy a destacar algunas, unas 6, 7. En el año 1763, haga usted las cuentas, 1763 quiere decir que estaba llegando como a sus 40 años de edad. Escribe una obra que se llama El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Luego él cambió. Aquí, a esa altura, como en la mitad de su vida, él vivió 80 años, en la mitad de su vida, él todavía pensaba que sí había un modo de mostrar la existencia de Dios. Luego él dejó también esa idea. Por eso, para muchos, Kant es una fuente bastante prominente, bastante destacada de ateísmo, porque al separar completamente a Dios de la racionalidad, ¿qué Dios es ese? Pues es simplemente un Dios en el que tú escoges creer. Tú escogiste creer en eso. Así como yo puedo creer en el Flying Spaghetti Monster. O sea, tú escogiste creer en ese que tú llamas el resucitado. Pero como eso no tiene que ver con la razón, entonces pues tiene tanta respetabilidad como el monstruo volador, el espagueti monstruo volador. Tal vez la traducción. Esa expresión Flying Spaghetti Monster es utilizada por los ateos actuales como un modo deliberado de burlarse de la fe, como un modo de decir, dése cuenta que su pensamiento es absolutamente caprichoso, y esto tiene su origen en Kant. Y otros, claro. Entonces, en 1763 él todavía hablaba del único fundamento para demostrar la existencia de Dios. ¿Qué más obras tenemos aquí? En 1770, eso significa que estamos hablando de sus 46 años, cuando puede concluir su disertación doctoral y todo aquello. Entonces él tiene una disertación inaugural. Esa disertación inaugural es interesante porque en ella Kant habla del conocimiento sensible, es decir, lo que los sentidos aportan, y del conocimiento intelectual, es decir, las ideas que tenemos. Él habla de las dos cosas y en ambos casos utiliza la palabra conocimiento. Pero esta obra es importante porque fue una obra que luego él repudió. Él le escribe a un amigo con una especie de vergüenza y le dice: lamento lo que he escrito en mi disertación inaugural. Y lo lamenta porque dice: no fui capaz, no logré conectar el conocimiento sensible con el conocimiento intelectual. No los pude relacionar finalmente. O sea, es una obra que él repudia. Pero, como decimos en Colombia, espero que la expresión se pueda entender, él quedó ardido. En Colombia, para los que nos oyen o nos verán después en otro momento, quedar uno ardido es quedar el ego como
estimulado, yo tengo que lograr algo. Por ahora no pude, pero tengo que lograrlo. Eso es lo que se llama quedar uno ardido. Entonces, hay que decir que en el caso de Kant eso sucedió ahí. Él se da cuenta que no ha podido relacionar el conocimiento sensible con el conocimiento intelectual. Luego, él hizo un estudio muy amplio del conocimiento sensible. Ojo con esta expresión para sus apuntes. El estudio de Kant del conocimiento sensible se llama estética trascendental. Y el estudio de las ideas que constituyen nuestro conocimiento se llama analítica trascendental. Entonces, en el mismo adjetivo que se utiliza trascendental, repetido, estética trascendental, analítica trascendental, estos son secciones de la crítica de la razón pura, estamos mostrando que él quería, pues, lograr lo que no había podido en 1770. Él estaba insatisfecho, profundamente insatisfecho de su disertación inaugural doctoral, y lo que quería era poder articular mejor estos dos conocimientos, y él considera que lo ha logrado, que por fin lo ha logrado, a través de esas dos áreas de conocimiento: estética trascendental y analítica trascendental. Bueno, ¿y cuándo publica la crítica de la razón pura? En 1781. O sea que publicó la disertación, dio la disertación y la publicó en 1770. Y la crítica de la razón pura, como dijimos, es de 1781. Y durante esos 11 años, pues esto es sorprendente, durante esos 11 años prácticamente no publicó nada. Lo que estuvo haciendo durante esos 11 años, es decir, desde sus 46 hasta sus 57 años de edad, lo único que estuvo haciendo, 46 a 57, lo único que estuvo haciendo fue construyendo su sistema filosófico. Solamente cuando él sintió que ese sistema filosófico estaba maduro, que ya aguantaba, que ya era consistente, entonces publicó la crítica de la razón pura. O sea que esa fue una gestación que duró 11 años, de 1770 a 1781. Luego viene el tema de la metafísica. Ya dijimos que él tenía un profundo descontento con la metafísica. En 1783 publica Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Ese título lo dice todo. Si hay una cosa interesante en las obras de Kant, es que los títulos ya te dan una idea exacta de qué es lo que él quiere. Prolegómenos, eso es como decir una introducción solemne o introducción formal racional. Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Eso es lo que está planteando él. O sea, él tiene la obsesión de que la metafísica tenga la contextura, tenga la fortaleza y tenga sobre todo la capacidad de avance de la ciencia. Kant se da cuenta que los científicos avanzan, que cada vez demuestran más cosas, mejoran la tecnología, logran productos, mejoran el mundo. Mientras tanto, los filósofos siguen discutiendo que yo tengo razón, no, yo tengo razón, no, yo. Entonces él quiere, esta es casi una obsesión de él quiere que la filosofía entre en un camino de verdadero avance. Hay que destacar la obra de 1784. ¿Qué es la Ilustración? Es una obra breve, uno la puede leer en media tarde o menos. Si no van a leer otra cosa en estos días de Kant, lean por favor qué es la Ilustración. Ahí está lo que podemos llamar el credo de este hombre, que se resume en: la humanidad ya llegó a la mayoría de edad. No necesitamos de sacerdotes o pastores que nos estén diciendo qué es lo bueno o qué es lo malo. No necesitamos de profesores o maestros que nos estén diciendo qué es lo verdadero o qué es lo falso.
No necesitamos de gobernantes que nos digan qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Reemplácese todo gobierno, reemplácese todo culto, reemplácese toda docencia simplemente por una convicción. Utiliza tu cabeza. Sapere aude, se dice en latín. Sapere aude quiere decir atrévete a saber, atrévete a usar tu cabeza. Y si tú utilizas tu cabeza, tú puedes encontrar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que está permitido. Ese es el credo de Kant. ¿Dónde está? 1784, que es la Ilustración. Ojo con esta otra obra, que también es de 1784. Idea para una historia universal en sentido cosmopolita. Por supuesto, ya que la razón es algo que tenemos como herencia todos los seres humanos, entonces la unidad de la humanidad no la va a dar la religión. La unidad de la humanidad solo la va a dar el comprender que pertenecemos a una misma historia. Entonces necesitamos una historia cosmopolita, porque si tú exaltas lo tuyo y yo exalto lo mío, vamos a terminar peleando. Recordemos que la época de Kant es el surgimiento de las naciones. Son muchas cosas las que están pasando en la época de Kant. Una de ellas es el surgimiento de las naciones. Es decir, es el declive del régimen monárquico y es el ascenso de las naciones. Entonces, en ese ascenso de las naciones ya Kant ve muchas fuentes de división y muchas fuentes de conflicto. ¿Qué propone? Un momento, necesitamos una historia cosmopolita y necesitamos el uso de la razón. Publica la Crítica de la Razón Práctica en 1788, la Crítica del Juicio en 1790. Es interesante otra obra, para los que vayan más adelante en filosofía, esto conviene leerlo, la Introducción a la Crítica del Juicio. Esa obra, que es de 1790, también es interesante porque, que yo sepa, es la obra donde él responde al mayor número de objeciones y ataques a su sistema filosófico. Es decir, es donde él mejor o más extensamente trata de defender su sistema. Había publicado la Crítica de la Razón Pura en 1781 y esta Introducción a la Crítica del Juicio es de 1790. En 1791 publica oiga el título, sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea. ¿Teodicea qué es? El estudio racional de Dios. Y fíjate ya cómo habla en 1791. Sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea. Aquí traen los títulos en alemán. Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee. Ensayo sobre el fracaso de sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea. La última obra que quiero mencionar es la que ya hemos dicho, la religión dentro de los límites de la mera razón. La religión no se puede demostrar racionalmente, pero tiene que obedecer a la razón. Esa obra es de 1793. Intenta publicar una antropología en sentido pragmático en 1798. Su obra de lógica es de 1800. Y ahí termina. Lo último que encontramos son otros apuntes de antropología práctica, que es un manuscrito inédito de 1785. Bueno, esas son algunas de las principales obras de Immanuel Kant, y hasta ahí va nuestro recorrido con este autor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.